Hola Marta, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Muchas gracias por participar con nosotros en conversaciones. Em, que como sabes es bueno, un momento que nos gusta compartir con compañías de primer nivel y con partners que van de alguna manera abriendo camino eh, y que nos gusta pues, contrastar con vosotros algunos temas que están quizá, sobre todo un día como hoy en el Congreso, así en boca de todo. A mí me gustaría abrir un poco el fuego, por decirlo de alguna manera, em, hablando de algo que ha salido en una de las mesas redondas esta mañana, que es quizá la pregunta de si hay que electrificar todo. Es decir, al final es verdad que estamos hablando de gases renovables, que es lo que guía un poco el estar aquí en el Congreso y lo que guía un poco la conversación, pero es verdad que una empresa como vosotros, que tenéis tradición de gas, pero a la vez tenéis pues bastantes gigas eólicos, un portfolio de proyectos fotovoltaicos muy grande, tenéis hidráulica, es decir, trabajáis otras tecnologías del mundo eléctrico, pues me gustaría escuchar vuestra opinión un poco sobre ese dilema electrificación, el mundo del gas, un poco Bueno, cómo lo veis. pues a ver, desde Naturgy lo que queremos es que tenemos como país unos objetivos de descarbonización muy ambiciosos, que aparte estamos en una situación actual de búsqueda de independencia energética, desgraciadamente por la situación de crisis que tenemos debido a la guerra de Ucrania. Y lo que está claro es que tenemos que sumar en todas las direcciones, ¿no? Habrá una parte que efectivamente cubra la energía eléctrica renovable, y ahí hay una apuesta que nosotros hacemos muy importante para para conseguir esa transición energética, pero está claro que tenemos que también trabajar todo el desarrollo del gas renovable y materializarlo, ¿no? Tenemos muchos clientes que dependen del gas, muchos clientes que no tienen viabilidad de electrificación o que no quieren directamente porque no tiene sentido. Y tenemos toda la parte de la movilidad, que es muy importante, toda la movilidad gas, ¿no? Habrá una parte que sea la movilidad eléctrica, pero la movilidad eléctrica tiene el recorrido que tiene, ¿no? La movilidad pesada es la que tiene que ir con gas natural, y luego, por supuesto, todo el tema del bunkering, al que también estamos haciendo una apuesta para poder suministrarles gas y además renovable, ¿no? Y en ese sentido creemos que la apuesta pasa porque trabajemos todos los frentes, y una cosa no va a sustituir a la otra, sino que una cosa va a complementar a la otra. Me parece muy interesante porque yo creo que ahí la clave es quizá la descarbonización. O sea, no nos damos cuenta, pero el segundo emisor de CO2 a la atmósfera después del transporte es la generación eléctrica, que es como, ¿no?, una especie de perversión del concepto, ¿no?, de tenemos que electrificar eh, todo nuestro entorno, toda la demanda, cuando en realidad todavía no hemos descarbonizado la electrificación, ¿no? Bueno, Entonces, es yo creo que que hay cosas que aportar, por eso yo creo que tú puedes efectivamente. descarbonizarla, ¿no? O sea, es un sector que efectivamente tiene que pasar por esa transición energética, ¿no? Que estamos trabajando todo, pero lo que está claro es que tenemos que asegurar el suministro, ¿no? Y lo hemos visto ahora con la independencia energética, o sea, con la necesidad de esa independencia. Entonces, asegurar ese suministro pasa por tecnologías que en otros momentos han tenido su funcionamiento y que siguen funcionando y nos siguen dando energía, y debemos de ir haciendo una transición que sea sostenible, ¿no? Y que sea en el tiempo y que vaya Claro, paso a paso. ¿qué tenemos que hacer para que este gas renovable, que necesitamos que crezca rápido, porque nos lo está pidiendo más Europa que el gobierno, pero bueno, creo que el gobierno también está entrando, eh, para que vaya al ritmo que queremos que vaya? Es una pregunta difícil, ¿eh? Pero es verdad que hemos aprendido mucho, ¿no? Yo creo todos como sector en ese desarrollo de la parte de electricidad renovable. Hay muchos aprendizajes para bien y para mal, es decir, también hay muchos errores que hemos cometido, ¿no? Que al final ahora no hay que intentar evitar y no repetir, ¿no? Yo creo que lo que sí está claro es que necesitamos un apoyo de la Administración, necesitamos que la Administración crea en esto para poder materializar los proyectos. Al final no tenemos que olvidar que para generar el gas renovable necesitas cubrir toda la cadena, necesitamos una regulación estable desde el residuo, los fertilizantes orgánicos, ¿no? Toda la parte efectivamente de consumo del gas renovable con sus garantías de origen. O sea, podríamos nombrar toda la cadena, ¿no? Y la Administración tiene que tener
tiene que darnos las herramientas para tener una normativa estable en la que podamos invertir nosotros para plantas que van a estar 25 años. A partir de ahí, creo que dado el momento en el que estamos, una labor muy importante es acelerar todo este desarrollo y no perder ese tiempo, ¿no?, de que a veces se nos van los plazos en el desarrollo. Por lo tanto, toda la apuesta de la Administración para poner ventanillas únicas, para intentar acelerar los proyectos, facilitar, ¿no?, hacer de facilitadores para que nosotros podamos acometerlos, creo que serán medidas muy, muy buenas, ¿no? Tenemos mucho que han avanzado, ¿no? O sea, el reconocer la energía, las garantías de origen, el reconocer la energía renovable ya per se, que lo que hemos aprendido en electricidad pues también nos ha servido, ¿no?, en cierta manera en gas. Lo que pasa es que tiene unas características muy diferentes. Sí, bueno, de hecho el PNIEC lleva un año, ya lo están revisando, Ya espero sí, ya está que la en Administración comentarios. esté efectivamente Bueno, ahora se ha implantado entrando la un red poco. 2 y estamos analizando la red 3 en Europa, ¿no? O sea que esto al final es un poco lo que necesitamos que se estabilice. Sí, yo sí que espero bueno, el ritmo que podamos tener de desarrollo y de conseguir que la Administración efectivamente haga un camino sencillo sea más fácil, más rápido en el mundo del gas que en el mundo eléctrico, la verdad. Bueno, yo creo que sí. Han aprendido mucho, ¿no? Deberían de aprovechar esos aprendizajes. Esperemos que sí. A mí, yo creo que uno de los elementos o de las complejidades que tiene el mundo de los gases renovables, lo comentabas justo tú ahora, ¿no?, es que involucra muchos más actores que el mundo del sector eléctrico, ¿no?, que al final básicamente es un desarrollador con cierto conocimiento tecnológico de lo que está haciendo y un fondo de inversión o un financiero. En el mundo del gas o del gas renovable hay un abanico de actores que aparecen completamente diferentes con normativas completamente diferentes, ¿no? Intereses completamente diferentes, que es un poco Claro. el problema, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el gas renovable tienes que ser consciente que al final tienes a un generador de residuos, ¿no? Ese generador de residuos tiene unas obligaciones para reciclar, o sea, para gestionar correctamente, ¿no? Hay un principio europeo que es quien contamina paga. Bueno, hay sectores como la agricultura y la ganadería que se encuentran ahora con este tema y dicen, oye, perdona, esto es nuevo, tengo otras inquietudes, nos retransmiten que no tienen medios para hacerse cargo de esto. Bueno, pues ahí tenemos ya una base importante, ¿no?, de entender cuál es su motivación para gestionar estos residuos. Tenemos la figura del gestor de residuos que tiene que seguir existiendo. Yo creo que tiene que estar ahí. Sí, ahí compartimos. Yo creo que Genia tiene claro que no podemos entrar digamos, a jugar con otros actores y cargarnos parte del mercado, o sea, parte el del ecosistema que existe. Al final hay un ecosistema de actores con sus empresas y su negocio y nosotros tenemos que aportar valor. Y yo creo que ahí también has dado la clave, es buscar la responsabilidad del productor del residuo y ver qué valor le podemos dar al productor, ¿no? Yo creo que Claro. mientras sepamos intervenir sin desestabilizar un ecosistema... Claro, pero ese ecosistema lo tienes que mantener, es decir, porque los gestores de residuos hoy en día están preocupados por cumplir unos objetivos de reciclado, ¿no? Hemos dado un avance muy importante cuando se ha reconocido que la digestión anaerobia es una forma de reciclado de esos residuos orgánicos, es un paso hacia adelante. Entonces, es verdad que ellos tienen unas inquietudes, que es que su negocio se mantenga, que su negocio cumpla con las obligaciones que le están dando y crezca, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ir de la mano, ¿no? Intentar de la mano ir construyendo los proyectos que tengan sentido. Luego también hay una cosa muy importante y es que no te valen solo con los residuos de un generador, ¿no? No vale una granja, conviene que hagas codigestión, que des con esa receta óptima, Claro. ¿no?, que hace que todo maximice el biogás, dé una mejor calidad del digestato y al final permita que el ecosistema sea realmente circular. Claro, ahí es verdad que estamos descubriendo de alguna manera, ¿no? Es decir, descubriendo en el sentido de quitar la sábana de algo que está cubierto, ¿no? O sea, hay un ecosistema ahí por mejorar, hay un montón de valor que aportar. Compañías como Naturgy o digamos, compañías como Genia con más en el know-how quizá y con menos capacidad de ir a proyectos grandes, pero con sí capacidad de entrar muy al detalle en el mundo del residuo.
y efectivamente cuidar al gestor el mix de residuos, encontrar un equilibrio entre lo que necesitamos nosotros para financiar los proyectos de largo plazo y lo que necesitan ellos para encontrar un confort con su negocio. Todo eso hay que efectivamente conseguir que cuadre en un marco que no existe, ¿no? Que no es estable, porque lo estamos construyendo, yo diría, ¿no? Yo creo que estamos trabajando todos en que vaya evolucionando y vaya existiendo poco a poco, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo somos muchos actores con necesidades diferentes, pero complementarias. O es como nosotros lo vemos, ¿no? Y aquí, pues, oye, también hay que tener en cuenta todo el mercado de los fertilizantes, ¿no? Se ha abierto una nueva normativa con todos los fertilizantes orgánicos. Desgraciadamente también tienen necesidad de esa independencia, ¿no? Entonces las grandes empresas de fertilizantes están metiendo en sus estrategias todo este desarrollo. Nosotros en esas plantas, ¿no?, vemos la posibilidad de que se generen componentes orgánicos, pero claro, tiene que quedar claro qué puedes meter en el digestor, y de eso sabrás tú más que yo, qué puedes meter para que no te rompa la mezcla. Es decir, Claro. la mezcla tiene que ser la óptima, que me dé el máximo gas, pero que tenga el valor para el fertilizante, que tengamos los residuos asegurados y que no haya una indigestión. Y efectivamente, cada mix de residuos servirá para quizá un fin diferente. Habrá mixes de residuos que puedan aportar valor vía fertilizante, pero que quizá su garantía de origen tenga menos valor porque hayas metido determinado residuo que resta en la garantía de origen. Es decir, puede haber muchos mixes con muchos fines diferentes y hay muchas más variables que yo creo que los proyectos que el mundo financiero tiene o está acostumbrado en el sector eléctrico, ¿no? Por eso quizá también preguntarte si las empresas que trabajamos en el mundo del gas renovable tenemos el mismo perfil que el mundo, digamos, renovable eléctrico, o quizá, No. claro, La respuesta es no. ¿qué tipo de actores tenemos que buscar o tenemos que participar en Bueno, estos gases renovables? yo creo que es verdad que siempre hay fondos de inversiones que están dispuestos, ¿no?, porque ven que esto es el futuro y que funciona en Europa. No podemos perder de vista que en Europa es una tecnología madura y está ya desarrollada, y por lo tanto tenemos que ser capaces de hacerlo nosotros, ¿no? Entonces es verdad que hay grandes inversores dispuestos a invertir en esto, ¿no? Pero realmente, para que funcione el proyecto, yo creo que las personas que tenemos que apostar por invertir somos las que tenemos esas inquietudes que comentábamos antes y somos conscientes de cómo se opera o cómo conseguir esos beneficios, ¿no? O sea, yo creo que aquí las motivaciones que pueden llevar a invertir pueden ser muchas, pero lo importante es que nos entendamos para poder llegar a un acuerdo en el que todos nos sintamos cómodos y sacar adelante el proyecto, porque no se trata de ponernos impedimentos que nos protejan unos a otros. Si realmente no hay gas, no hay nada. Sí, yo comparto que ahí hay un componente importante industrial que decías tú, ¿no? Es decir, esa mentalidad del industrial de adaptar el proceso en función de determinados cambios de necesidades o del entorno, que quizá en la eólica o en la fotovoltaica no existe porque el proceso es básicamente el mismo durante todos los años, y aquí no, aquí nos va a cambiar el mix, va a cambiar la normativa, va a cambiar el precio del gas o del fertilizante y vas a, ¿no? Entonces yo creo que todo ese juego es verdad que hace que compañías industriales o compañías, digamos, con un expertise en el sector, como puede ser Genia, que no somos industriales, pero sí tenemos un expertise en el sector, podamos aportar un valor diferente que a lo mejor antes no se tenía en cuenta. Yo creo que todo eso que dices tiene mucho sentido, pero también, es decir, operar una planta fotovoltaica o un parque eólico tiene su complejidad. No, lo desconozco, pero me refiero, tiene su complejidad en cuanto a que dependes del sol, dependes del aire, ¿no?, y de cómo orientes a lo mejor esos paneles para poder maximizar, ¿no?, la eficiencia que tenga la planta. Pero es verdad que aquí nos encontramos que si tú haces bien la receta, si tú operas correctamente, si consigues negociar bien el contrato con ese gestor de residuos, ¿no?, para meter ese residuo concreto o ese generador, si tú consigues hacer eso, eres capaz de mejorar la eficiencia de tu planta. Entonces ya no depende tanto, dependes de terceros, pero también depende de cómo tú gestiones esa mezcla y cómo lo maximices. Entonces lo que dices tiene sentido, porque tú puedes hacer cosas para que mejore y también las puedes hacer para que aquello deje de funcionar, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que hacer más foco de cara a conseguir esos inversores y que entiendan cómo sacar esto adelante, ¿no? Por eso Naturgy ha dado el paso a invertir,
¿no? Ir más allá y tener sus propias plantas de generación de gas renovable, porque al final tiene esa complejidad que hace que el entender te ayude a flexibilizar y a materializar los proyectos. Pues muchísimas gracias por este rato de conversación. Nada, a ti, muchas gracias. Buenas tardes.